Te bendiga. Gracias, Flor, bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastora, bendición. A ver, vamos a levantar esto un poquito. Ahí está. Gracias, pastora. Bendiciones. Déjala así porque si no después no voy a poder venir a ponértela. Espérate. Ah. ¿Quieres ver a todos los hermanos? También. Complicado. Sí puedo. Ahí está. No puedo sacar esto. ¿Qué pasa? Ahí está. No, es como de ella. Era lo que es. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, pastor, bendiciones. Bueno, qué alegría. Buenas noches, pastor, Dios los bendiga. Bendiciones, qué alegría volver a vernos. Desde Estamos. San Pedro. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones, bendiciones para todos. Lindo Hola. verlos. Lindo, muy lindo Hola, verlos. pastor. De acá Buenas de noches. General a Madrid, bienvenido. Buenas noches, bien, bendiciones. Estaba complicada la apertura, no había forma de. Algo estaba pasando. Yo no creo en casualidades. Anoche no dormí muy bien, tenía mucha tos, con lo cual, si me llego a equivocar de personajes, téngame paciencia, por favor, pero por lo general voy a hablar de Moisés, así que ustedes van a interpretar que, si me equivoco, saben que es Moisés el personaje, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar orando. Está por ahí el pastor Ricardo. Ricardo, querido, bendiciones, Dios te bendiga. A ver. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bendiciones, muy bien, lindo verte. Estoy como lento acá con la máquina. Bueno. Estoy congelado. Bueno, para entrar en calor, ¿podrías orar entonces, por favor? Así Oramos. tenemos esto aquí. Te damos gracias, Señor Jesús, por la bendición y la oportunidad que tú nos das después de estar conectados a través de todo el país con esta señal de Zoom. Yo te pido tu bendición para Rubén, que tú lo guardes, le des sabiduría, entendimiento, abre su mente. Tú sabes que viene de una enfermedad, que tú lo levantes, Señor, en el nombre de Jesús y le ayudes a poder dar una buena clase y que podamos aprender y recordar y que tú nos llenes con tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo. Les voy a pedir si por favor se pueden mutear todos, si se pueden mutear, así no hay contaminación y cualquiera que quiera intervenir me pide o anota y después evacuamos dudas, como siempre. Ustedes saben el protocolo ya saben cómo es esto de la cursada. Quisiera hablar un poquito de lo administrativo, que es sumamente importante. Bueno, el material, todos tienen el libro de Pablo Hoff, de Pentateuco, a todos les llegó el formato de PDF. Exactamente. Perfecto. Este es el libro de Pablo Hoff, que todos lo tienen que tener seguramente, si no, en PDF está perfecto, mejor porque está en el dispositivo, lo pueden trabajar de ahí. Después yo voy a recomendarles, si ustedes pueden y quieren, porque a mí yo trabajo con esto también. Estos son unos tomos de H.B. Carroll, ¿sí? Son 3 tomos. El primero completito es el de Génesis, después el segundo es Éxodo y Levítico, y el tercero tiene de Números hasta Ruth. Si ustedes pueden comprarlo, si pueden adquirirlo, en PDF me parece que no está. Yo lo busqué, me parece que no está. Pero si ustedes, como ustedes van a ser futuros predicadores, futuros maestros, siempre es bueno abastecerse de material. Este material de H.B. Carroll es muy, pero muy enriquecedor, ¿sí? Este material de Pablo Hoff
es antiguo. Yo estudié con este, pero como no nos podíamos quedar con este, yo tengo, vamos a trabajarlo al libro, pero también algún aporte de H.B. Carroll y algunas cositas que yo aprendí que me parece que va a ser mucho más ayornado para estos tiempos, ¿sí? Bueno, eh, la modalidad de evaluación va a ser como la que estuvimos haciendo hasta ahora, de Google, en Google Form, ¿se acuerdan? Lo que necesitan simplemente es una cuenta de email y la vamos a hacer digital, con lo cual van a tener la nota inmediatamente. Y ustedes ya saben que si son 3 parciales y van a aprobar con el 70%, bueno, esos 3 parciales lo suman y tiene que dar 70 o más, ¿sí? Yo sé que es posible que yo esté debiendo alguna nota de armonía, probablemente. Lo que pasa es que yo envié listados, pero como figuraban la cuenta de mail, a veces es difícil cotejar el nombre de la persona con la cuenta de mail, porque a veces no, es difícil. Si no tengo los números de documento y los nombres, que la mayoría de ustedes me lo dio, pero bueno, el listado creo que ya fue enviado para para todas las regiones, así que si lo debo, por favor háganmelo saber, porque así nos ponemos al día. La mayoría está corregido y la mayoría tiene la nota, por lo menos en un 90-95%. Bueno, otro detalle sumamente importante es que no vamos a tener clases, el 12 y el 19 de septiembre. Quiero que por favor anoten estas fechas porque vamos a viajar con mi esposa, no vamos a estar y son 2 semanas que no vamos a estar en el país, con lo cual estas 2 semanas, 12 y 19, que son 2 jueves, no vamos a estar, pero van a tener un trabajo práctico, van a hacer un trabajo práctico que mayormente va a tener que ver con las preguntas que tienen que resolver, que tiene el libro, que son muy buenas las preguntas. Ustedes saben que es sumamente importante, y esto es un cambio de paradigma también en la educación, sobre todo en institutos bíblicos, que nosotros los que pedimos mayormente es que ustedes vengan leídos ya. No se pudo, no les pudimos decir que, por ejemplo, leyeran los 10 primeros capítulos que vamos a ver hoy, Dios quiera lleguemos, pero por lo menos para la próxima clase, Génesis del 10 al 20, por favor léanlo de una manera bien detenida, comiendo y saboreando la palabra de Dios, que es como se debe, ¿sí? El periódico y algunos artículos lo leemos así como por encima para leer alguna noticia que a veces es superficial, a veces más importante, más menos importante, pero, pero la Biblia hay que leerla detenidamente, hay que leerla despacio, tranquilos, reflexionando, prestando atención en lo que se lee, porque bueno, voy a comenzar ya a modo de introducción diciendo que justamente la Biblia, la Escritura, es un libro complejo para entender. Ustedes saben que fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, en muchas formas de estratos sociales y culturales, que fue escrito por unos 40 autores en un lapso de 1500 años, y todos estos libros, todos los libros de la Biblia, concuerdan en un tema relevante que une todas las partes, que tiene que ver con Jesucristo y la redención del hombre. Todos, probablemente esto ya lo dije, arriesgo a ser repetitivo, pero ustedes saben que cada libro de la Biblia revela a Cristo. De alguna u otra manera revela a Cristo. En formas, en figuras, en símbolos, siempre Cristo está plasmado en las páginas de las Escrituras. Entonces, como la Biblia es un libro complejo, que tiene partes que se pueden entender, porque fue escrito también para que la gente común y no tenga mucho conocimiento de teología pueda entender ciertas partes de las Escrituras. Pero hay otras que es misterio.
que tiene que ver con misterio. Y misterio no es algo que tiene que ver con ocultismo o con brujería. Misterio tiene que ser algo que tiene que ser revelado, simplemente. Miren, la información forma, la revelación transforma. ¿Sí? Nosotros podemos informarnos con mucha información, formarnos, mejor dicho, nos podemos formar con mucha información. Pero la escritura, que es la palabra de Dios, que cambia corazones, que cambia vida, que transforma a las personas, realmente transforma desde lo más recóndito del ser humano, desde el ser interior. Por eso dijo Jesús que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva, que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también tiene que ver con la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. No dijo que lo íbamos a sentir, dijo que iban a correr, que iba a fluir. Así que es sumamente importante para aquellos que aspiramos a liderazgo, que vamos a predicar, que vamos a enseñar, que profundicemos más y más en la escritura, en la palabra del Señor. Bueno, el nombre de esta materia, que es Pentateuco, es un nombre que es griego. Este nombre se lo pusieron 72 rabinos que tradujeron la Biblia, digamos, en hebreo al griego. La famosa Septuaginta, perdón. La famosa Septuaginta, permiso. Entonces, es de la versión de los 70, tiene este nombre que significa el libro en 5 tomos, o el libro en un estuche. Ahí tienen un dibujo bastante antiguo, una foto en realidad bastante antigua, que es la idea más o menos de lo que sería el Pentateuco. Es decir, es un libro o un formato o un estuche en 5 tomos, por una cuestión que antiguamente se escribía en papiros, en rollos, no podían ser demasiado largos, demasiado extensos, porque se iban a romper, se iba a complejizar, manipular semejante tamaño de rollo. Entonces, como era tan extenso, decidieron hacerlo en 5 tomos, pero siempre se habla de uno, ¿sí? Siempre se habla de uno, son 5 en 1. En realidad, la cultura hebrea, los judíos, no lo llaman Pentateuco, lo llaman la ley o la Torá. Torá con H al final. Cuando se habla de los 5 primeros libros, ellos lo llaman la Torá o la ley de Moisés. Vieron que frecuentemente en el Nuevo Testamento, sobre todo, se habla acerca de la ley de Moisés. Bueno, ¿alguien preguntó algo? Bien, entonces, Pentateuco es el libro de 5 Pastor, tomos. hay micrófonos abiertos. Bien, Eso, hay micrófonos abiertos. sí. Voy a pedir, por favor, que los que tienen el micrófono abierto lo cierren, porque ya tienen un 1, ¿sí? De ya. Les declaro las 10 plagas de Egipto a los que, ¿sí? Es un chiste, ¿ok? Bueno, por favor, así no se contamina la comunicación. La comunicación. Bueno, el autor, y acá vamos a poner un poco más de énfasis. Vamos a poner un poquito más de énfasis en el autor, porque el autor desde milenios se le ha atribuido a Moisés. La paternidad literaria del Pentateuco es de Moisés, pero a partir del siglo XIX, una corriente naturalista comenzó a cuestionar que si en realidad había sido solamente Moisés el escritor del Pentateuco, de la ley. Pastor, no sé si en todos lados se corta. Acá en San Pedro se me está cortando a mí. Sí, No quedó se escucha. cortado. Sí, Y acá en unos Capilla segundos. también se cortó. Pero puede ser la conexión, ¿eh?
¿Tienen buena conexión ustedes? Y acá en la Prida Acá en Mar del Plata se se quedó cortó. un ratito. Tildado Sí, ahora acá ya. también se Bueno. quedó usted tildado en la pantalla. Sí, Bueno. se corta, Bueno, ahí bueno. se corta. De todas maneras, ¿ahora me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, está todo grabado. ¿Qué pasó? Sí. Todas las clases están grabadas. Quédese tranquilos porque las enviamos. Apenas baje al Drive, las enviamos. Si alguno Perfecto. tiene alguna dificultad en la conexión, quédese tranquilo que se va a poner al día. Y lamento que va a tener que volver a escucharme a mí, pero bueno. Como desierto, yo en mi mente inmediatamente me... Bueno, entonces vamos con la autoría, la paternidad literaria del Pentateuco. Entonces es Moisés. La Iglesia cristiana lo ha atribuido desde siglos a Moisés. La cultura y la religión judía se lo ha atribuido también a Moisés, pero hay una corriente, como dije, naturalista, por ahí por el siglo XIX que comienza a surgir, pero en realidad comienza en la Edad Media, más temprano. Esto de dudar si en realidad fue Moisés quien escribió todo el Pentateuco. Entonces lo que argumenta esta corriente naturalista es que Moisés escribió parte del Pentateuco, pero alguna otra parte la escribieron otros personajes. ¿Sí? Otros personajes. Ahora, el mismo Pentateuco tiene evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias internas son las que están en las escrituras, en las que nosotros leemos permanentemente. Por ejemplo, la primera referencia está en Éxodo 17:14, cuando Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, que del todo tengo que raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Tiene que ver con un episodio que ocurrió en el desierto cuando Amalek atacó por la retaguardia al pueblo de Israel. Pero acá hay una referencia acerca de este libro para escribir las memorias de todo lo que iba ocurriendo, sobre todo en la peregrinación en el desierto, pero bueno, Moisés después se extiende hasta el principio de los comienzos de la humanidad, y es el autor entonces del Pentateuco. En el Nuevo, bueno, hay muchas más referencias en el Antiguo Testamento, ustedes lo tienen en el libro de Pablo Hoff, Josué 1, 7 y 8, 23, 26 de Josué, Primera de Reyes 2, 3, Segunda de Reyes 14, 6, Esdras 3, 2, 6, 18, Nehemías 8, 1, Daniel 9, 11 al 13, y el Nuevo Testamento siempre se refiere a la ley de Moisés cuando se hace mención justamente al Pentateuco, a los 5 primeros libros. Hechos 19:39, 15:5, Hebreos 10:28, y Pablo dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre vuestros ojos, sobre el corazón de ellos, perdón. Y Jesús, para confirmar esto tan poderoso y tan fuerte, de una evidencia interna, dice, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él en Juan 5:46. Todas estas referencias y algunas más, porque no las vamos a leer todas, están en el libro de Pablo Hoff. Esas son evidencias internas. Pero hay una teoría, que es la teoría documentaria de la alta crítica, autocrítica iba a decir, de la alta crítica, que se empecina en decir que no todo el libro fue escrito por Moisés, no todo el Pentateuco fue escrito por Moisés, y atribuyen retazos y cuestiones, y hasta cuestionan algunas costumbres de la época. Es una corriente naturalista, y empiezan a mencionar algunos documentos. En 1853, Julius Bellhausen, un erudito alemán, que también se ajusta a la teoría documentaria, dice él que hay varios documentos
varios documentos que hace posible que no lo haya escrito Moisés. El documento J, el documento E, el documento P y el documento D. Paso a explicar. El documento J tiene que ver con un modismo que está en las primeras páginas de la escritura, los primer capítulo de Génesis, segundo capítulo de Génesis, donde ustedes notarán que en el primer capítulo habla de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Siempre se menciona a Dios, pero en el capítulo Dios ya se menciona a Jehová Dios, porque dice, entre otras cosas, Jehová Dios tomó de la costilla del varón y creó a la mujer. Estoy parafraseando, pero ahí menciona un nombre compuesto de Dios, que es Jehová Dios. Entonces ellos dicen, son documentos diferentes. No lo pudo haber escrito Moisés. Fueron documentos aislados que después fueron pegados. Eso es lo que dice Wellhausen, Julius Wellhausen. Y el documento D data como menciona Pablo Hoff, un fraude pío. Y yo no sé qué es un fraude pío, honestamente. Si es un fraude, no es ni pío, ni contemplativo, no, es un fraude. O sea, lo que es fraude es fraude. No puede justificar un fraude santo. No existe un fraude santo. O un fraude condescendiente. No existe. Si es un fraude, es un fraude. Bueno, él lo menciona así, pero este documento se lo atribuyen a una corriente deuteronómica. Cuando Josías descubre el libro de la ley, recuerdan ustedes un pasaje que está en el libro de Reyes, hay un avivamiento. Pero él dice que en realidad no descubren el libro de la ley completo, sino cierta parte deuteronómica, del Deuteronomio. Y que en realidad lo que trató de hacer Josías es hacer sobresalir lo político sobre lo religioso. Entonces, que los sacerdotes de ese momento impulsaban que tuviera más condescendencia con el sacerdocio que con lo político. Bueno, ¿alguna coincidencia con la realidad? Bueno, es eso, mera coincidencia. Siempre hubo situaciones conflictivas entre Estado y religión, ¿sí? Siempre. Pero bueno, es lo que dice Wellhausen y los documentos, esos famosos documentos. Pero es muy interesante saber que no se encontró ninguna evidencia de estos documentos. Evidencias externas hay muchísimas. Flavio Josefo, Filón de Alejandría en el siglo I, la Mishnah, el Targum. El Targum es la traducción del hebreo al arameo, de la versión del Antiguo Testamento. El Talmud y todas las fuentes judías anteriores y posteriores a Cristo hablan, hablan del Pentateuco como una unidad, como un solo libro. Es decir, no hubo retazos, no hubo documentos de acá, documentos de allá, todo fue plasmado por Moisés en su actividad, en su vida. Lo que sí creemos firmemente que tiene sentido es que se escribió primero Éxodo y después Génesis. Eso lo vamos a ver después cuando entremos al libro. Porque es cuando Dios le da el mandato, que es en el Éxodo. Y en realidad es cuando Moisés recibe toda la sabiduría y la inteligencia y fue poderoso en palabras y en obras, dice el libro de los Hechos, y esa formación la recibió en Egipto. Pero bueno, otro aporte es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que ustedes seguramente lo habrán visto. A partir de 1947 hizo que se encontraran los rollos, los 5 libros de Moisés. No estaban aislados, estaban juntos. Bueno, y la evidencia más grande es esta, que se encontraron esos manuscritos en el formato que hoy lo conocemos. ¿Sí? Bueno,
Otra evidencia es que si fue escrito en la época del exilio, porque algunos datan de la época de Esdras, del 444, ¿sí? Fue la época del exilio, recuerden, cuando el pueblo vuelve después de la cautividad. Plena época de Esdras. Entonces, si hubiera sido en época del exilio, el Pentateuco estaría minado de arameísmo, es decir, de idioma arameo. Y en realidad hay muy poco de arameo. En realidad hay muy pocas palabras y está dicha por Labán. ¿Se acuerdan del suegro de Jacob? Porque él era arameo. Entonces, deberías tener mucho de arameo y mucho de persa, lo cual no es posible encontrar. Saturado, lo que sí que está el Pentateuco es saturado de palabras egipcias. Saturado de palabras egipcias. Y esto tiene mucho sentido, porque recuerden, lo mismo que dije recién, Moisés fue formado en lo mejor de la mejor. Egipto, cuando Moisés es formado, recuerden que él fue llevado de bebé, y 40 años, la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40. 40 en el palacio, 40 en el desierto, y después 40 años peregrinando con el pueblo. Pero los primeros 40 años donde es llevado y es levantado, vamos a ver después este episodio, y prohijado por la hija de Faraón, recibe la mejor y la mayor educación de la época. Era Harvard, era Cambridge en esa época Egipto. Y ahí fue formado Moisés. Entonces, sí tiene el Pentateuco, digo, sí tiene mucho de egipcio. De hecho, Moisés es un nombre egipcio. Aarón es un nombre egipcio, aunque no lo quieran creer, aunque no lo puedan creer. Cuando la cultura que se formó Moisés estaba en la dinastía de los 18ava, se llama, es una dinastía egipcia. Por eso el dios Ka se lo llamaba Camoses, por Moisés. Al dios Ra, Ramoses, por Moisés. Al dios Tutmoses, por Moisés. Siempre el nombre y después como un nombre normal, como un nombre normal de la cultura egipcia. Era Moisés. Bueno, hay documentos arqueológicos, hay hallazgos donde se cuentan algunas historias que parecen leyendas, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el nacimiento de Moisés. O mejor, no con el nacimiento de Moisés, sino cómo fue rescatado él del Nilo. Porque hay un documento donde se dice que se fue rescatado del río Éufrates un rey babilonio, y en el mismo tono, en el mismo estilo que lo fue Moisés. Así que se entiende o se cree que fue una copia de un fiel reflejo de cómo fue rescatado Moisés del río Nilo. Bueno, se decía también que el Pentateuco, otro argumento de la alta crítica, es que se decía que tenía muchos anacronismos el Pentateuco. ¿Saben lo que es un anacronismo? Significa que se habla de algo que corresponde a una época posterior como si fuera anterior. ¿Sí? Por ejemplo, es como si yo les leyera ahora una carta o un documento donde Belgrano le escribe a San Martín, pero en realidad le manda un WhatsApp. Y eso es ridículo, porque en la época en esa época no existía el WhatsApp. Entonces, eso sería un anacronismo. Entonces, hay un episodio cuando Abraham, recuerden ustedes, prepara los camellos para enviar presentes para la dote de la futura esposa de Isaac, que envía a su siervo. Dice la alta crítica que en la época en que vivió Abraham, por ahí por el 1900, decían que el camello no fue domesticado. No había camellos domados que pudieran hacer ese trabajo. Y que el camello comenzó a trabajar y a ser domesticado por ahí por el 1200. Perdón, sí,
por el 1200 antes de Cristo, siempre hablando antes de Cristo. Ese decían algunos historiadores. O sea que estaba hablando de un anacronismo. Pero en el siglo XX se han encontrado muchas evidencias, dibujos, retratos acerca de camellos que trasladaban mercadería y gente, mucho antes, pero mucho antes de la época de Abraham, que llevaban pasajeros, y eso fue un error de los historiadores griegos. Miren, si se logra atacar las escrituras, que es lo que el enemigo siempre ha querido, se comienza a haber un descrédito de la verdad. Y si se comienza a atacar desde el Antiguo Testamento, se comienza a atacar desde las bases, porque es como un edificio. Si uno mina las bases, el edificio cae. Entonces, ¿qué mejor poner en duda la veracidad y la inerrancia de las escrituras? Miren que estos datos, por ejemplo, cuando Israel vuelve a constituirse como el Estado de Israel en 1948, que vuelven, que comienzan el Israel moderno, ¿no? El que conocemos ahora, cuando se establece el Estado de Israel, 1948, y vuelven a reconstruir a Jerusalén, la Jerusalén moderna que hoy se conoce. Cuando fueron al desierto del Negev y tenían que habitar el desierto porque las comunidades se tenían que volver a establecer, decían, ¿cómo íbamos a hacer? Porque no hay agua en el desierto. Entonces, fueron al Génesis, al lugar donde Jacob había cavado los pozos y Abraham, donde Abraham y Jacob habían cavado, a los mismos lugares. No sé cómo hicieron, buscaron datos arqueológicos, no sé cómo hicieron, pero llegaron a los mismos pozos. Hicieron perforaciones en los mismos pozos y a que no saben. Adivinen. Adivinen. No adivinen porque es pecado. La adivinación no es del... sí, encontraron agua. Encontraron agua. Y le taparon la boca a muchas personas que pensaban que eran mitos, que eran leyendas, que no eran personajes bíblicos, que ni siquiera los lugares tenían que ver con el relato, un relato fehaciente, creíble. Y encontraron agua en esos pozos. Exactamente en el mismo lugar donde ellos cavaron los pozos. Y por último, y este es un dato sumamente importante que para mí es un aporte muy significativo, que tiene que ver con lo científico, con lo biológico y con la medicina también. Ustedes saben que los niños se circuncidaban al 8º día. Está en la ley de Moisés. Al 8º día era la circuncisión de los niños y tenía que ser con un cuchillo de piedra, afilado, pero de piedra. Ahora, esa era la instrucción, eso es lo que dictaba la ley. Y eso es lo que hicieron con Jesús también, y con todas las personas que abrazaban la fe judía. Pero hoy se sabe, la medicina hoy sabe que cuando un bebé nace, nace sin vitamina K. La vitamina K es vital para la cicatrización. Es decir, el bebé cuando nace tiene deficiencia. Es más, hay muchos adultos que tienen esa deficiencia de esa vitamina. La vitamina K es fundamental para la cicatrización. Si no tenemos suficiente vitamina K, uno puede morir de hemorragia. Es la que estimula la coagulación y forma el trombo, el tapón. ¿Sí? Vitamina K. Ahora, ¿dónde se genera? Se genera en el colon. Se produce en el colon. Y lo fabrica la flora bacteriana. Ahora, un bebé no tiene, no tiene eso, nace sin eso. Pero se descubrió que al tercer día el recién nacido comienza a generar vitamina K. Y que para el día 8º, para el día 8, el bebé, la criatura, ya tiene el 100%, la suficiente como para ser intervenido quirúrgicamente. Es impresionante. Es impresionante. Es decir,
que es ese mandato de Dios, donde no existía la penicilina, no existían los tomógrafos, no existían las placas, no existía absolutamente nada. Estaba contemplado para que el pueblo, en el medio del desierto, pudiera practicar la señal del pacto, algo tan importante para Israel, y los bebés no murieran desangrados, no contrajeran hemorragia. Bueno, y el cuchillo de piedra, afilado a piedra, no de acero, no de cobre, no de bronce, sino de piedra. Y se dice que la piedra, cuando se afila, va gastando la piedra de un lado y del otro hasta que queda el filo, y eso tiene una asepsia y es apto para la no infección, para que no se infecte. Así que, bueno. Es decir, que el Pentateuco entonces es inerrante desde lo histórico, desde lo científico, desde las evidencias externas, internas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. Lo último, ya para terminar con esto, sobre la eh, alta crítica, sobre la teoría documentaria. También menciona que hay dobletes y que hay historias que se repiten. Como por ejemplo, la historia donde Abraham va a Egipto porque hubo hambre en la tierra. Vieron que en el capítulo 12, cuando es llamado Abraham, el capítulo 10, perdón, el capítulo 10, Dios, él desciende a Egipto, 12, porque es el llamado, desciende a Egipto después que es llamado, porque hay hambre en la tierra, miente porque Sara es muy linda y la van a codiciar diciendo que es la hermana. Bueno, Abimelech la codicia, viene una plaga sobre Abimelech, pero también se repite en el capítulo 26 de Génesis, con Isaac, con el hijo. Pero cuando comienza, Moisés dice que como hubo hambre en Egipto en una ocasión, también hubo hambre en ese lugar, en ese momento, y Isaac decide descender a Egipto, pero no lo hace. Y ocurre un episodio muy parecido. Bueno, ellos dicen que eso es un doblete, que es una duplicidad, es un documento que se repite y que está mal, y que no es serio. Bueno, nada más descabellado. Tenemos suficiente evidencias de la autoría de Moisés, y ustedes van a encontrar en algunas ediciones de Biblia, como por ejemplo la Dios habla hoy, que una edición en Argentina no se distribuyó, donde también menciona acerca de que algunos documentos fueron introducidos, pero no todo el Pentateuco fue escrito por Moisés. Eso lo pueden encontrar en la versión Dios habla hoy, en el prólogo. Y si van a alguna Biblia católica, eso lo tiene. No le dan toda la autoría y toda la, digamos, paternidad literaria a Moisés. Eso es un problema, porque entonces estás contradiciendo todo lo que la Biblia estaba mencionando, los versículos que mencionamos y el mismo Jesús, donde habla que es Moisés el autor de los 5 primeros libros de la Escritura. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Estamos listos para un parcial ya? Saquen una hoja. ¿Se acuerdan cuando nos decían en el colegio, saquen una hoja sin pestañear? A ver cómo estamos de horario. Bueno, vamos bien, vamos muy bien. Bueno, vamos a meternos ahora sí en el primer libro de la Escritura, del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Con esto comienza no solamente el Pentateuco, sino toda la Escritura. Génesis es el libro de los principios. Seguramente ustedes ya han escuchado acerca de esto. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante el Génesis? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante el Génesis?
Si no existiera el Génesis, ¿cómo sería la escritura? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Cómo sería? No hay No explicación. sería escritura. No sería escritura porque no habría un comienzo. Es así, Guillermo, es así. Pero, cómo sabríamos acerca de cómo surgen las cosas? ¿Por qué hay un cielo? ¿Por qué hay una tierra? ¿Por qué hay un firmamento? ¿Por qué hay animales? ¿Por qué por qué hay una pelota de barro llamado planeta Tierra? Eso lo explica el Génesis. No da detalles. La escritura la Biblia no es un libro de ciencia. Es un libro del Señor de las ciencias. La escritura solo se limita a decir Dios crea, Dios hace. Él es el hacedor. ¿Sí? Bueno, el nombre para Génesis es en el hebreo Bereshit. Bereshit, que es en el principio. En el principio. Pero también viene el nombre Génesis de la Septuaginta, de la versión de los 70, ¿sí? De la antigua versión griega, que significa principio, origen, nacimiento. Y en español, los hebreos llamaban a los libros según la primera frase, en el principio, simplemente en el principio. Es decir, que es el libro de los principios de todas las doctrinas, de las instituciones. El matrimonio, ¿dónde nace? En Génesis. La doctrina de la redención, ¿dónde nace? En Génesis. La teología del pecado, ¿dónde nace? En Génesis. La relación íntima y directa y fluida de Dios con el hombre, ¿dónde nace? En Génesis. La existencia del hombre, la creación del hombre, ¿dónde nace? En Génesis. Y todo lo creado, y todo lo que vemos y entendemos, está en el libro de los principios. Por eso, repetimos, nuevamente, si no existiera el Génesis, no existiría la escritura. No habría cómo explicar un montón de cosas que comienzan en el principio, pero que se van revelando, y algunas esta revelación termina en el Apocalipsis, en el último libro de la escritura, de la Biblia, en el Apocalipsis. Bueno, propósito. En el libro ustedes tienen ciertos detalles, ciertas afirmaciones, y el propósito entonces es la introducción a toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Es la introducción de toda la Biblia. Entonces narra la creación del hombre, del pecado, el principio, del pecado, de la redención, de la raza escogida, y por algo se lo ha llamado el semillero de la Biblia. Es el semillero, donde nacen las cosas. Bueno. Un propósito que tiene el libro de Génesis también, que es importante, es que es el relato de cómo Dios establece un pueblo, escoge un pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que por medio de ese pueblo viniera el Redentor del mundo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Ese pueblo es el pueblo judío. Pero si ustedes notan en la promesa que Dios le da a Abraham, le dice que él iba a ser bendición para todas las, perdón, para todas las naciones, y que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, no está abarcando simplemente una raza, no abarca solamente un pueblo, aunque al principio es un pueblo, sino que está abarcando a todas las naciones. ¿Sí? Bueno, ese plan de redención a través de la historia, dice Pablo Hoff. Entonces, decimos, no solamente se limita a Israel. Israel es el pueblo escogido, elegido, por un propósito, para hacer de bendición a las naciones. Pero no es solamente Israel. ¿Sí?
Y el tema general entonces de el Génesis sería que es el principio de todas las cosas, a la luz de la Biblia entera, pero el plan de Dios es que Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Eso es importante que lo sepan. Bueno, tiene dos divisiones muy marcadas. ¿Alguien hizo una pregunta? Perdón. Dos divisiones muy marcadas. Repito entonces, del 1 al 11, ¿sí? Y del 12 al 50. Del 1 al 11 es la historia primitiva. Y comenzamos con la creación. Con la creación original. ¿Qué es más importante, la creación o el creador? El creador. El creador. Definitivamente. Si no hay creador, no hay El creador. creación. Si no hay creación, no hay creador. En cada acto creacional, se repite una frase, voy a decir más de 30 veces. Ustedes tienen que, para la próxima clase tienen que decir cuántas veces dice Dios y vio Dios que eso fue bueno, que esto era bueno. Y termina diciendo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Porque en cada acto creacional Dios ve que lo que está haciendo es realmente bueno. Realmente bueno. Bueno, yo asumo que ustedes vieron algo en Panorama acerca del relato creacional. Dígame así si vieron o no vieron. En el acto creacional. ¿Sí? Perfecto. Es decir, las diferentes fases, las diferentes etapas. Es interesante porque parece indicar que Dios creó la materia en un solo acto, ¿no? ¿Vieron la teoría del Big Bang? ¿Oyeron hablar de la teoría del Big Bang? Bueno, confirma de alguna manera esto, lo que la ciencia hace muchos años viene estudiando. El vocablo vara, ¿escucharon hablar acerca del vocablo vara? Es decir, creó, cuando dice creó, es vara en hebreo. Se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada. Es decir, esta palabra, vara, crear, se repite varias veces. Van a ver ustedes que se repite permanentemente, ¿sí? Es algo o sea, es la actividad de crear algo totalmente nuevo. Algo sin precedentes, algo que no existía. Y es interesante porque vieron que la materia produce energía, pero evidentemente Dios invirtió los roles y de la energía creó materia. ¿Qué les parece? Bueno, vara entonces se repite varias veces y me encanta cómo describe el acto creacional de alguna manera el escritor a los hebreos, porque dice, por la fe habemos entendido haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, solo con la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es el agente creador? ¿Cuál es el agente creador? ¿Cuál es el brazo ejecutor en la creación? El Espíritu Santo. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿sí? Pero cuando empieza a moverse, yo esto expliqué un poco en armonía, cuando se dice se movía, es como una gallina, un ave que está empollando, que está dando vida, que está incubando. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda de eso? Bueno, esa es la idea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía, y cuando se movía, iba dando vida y forma a aquello amorfo que había sido en un principio. Y la palabra, el Logos, el Cristo estaba ahí también. Es decir, cuando hablamos de Dios, hablamos de Elohim, las tres personas. Pluralidad en la unidad, ¿recuerdan? El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice, en el principio creó Dios,
Para ese Dios se utiliza la palabra Elohim, ¿sí? Que da a conocer, da a entender que están las tres personas en el acto creacional. Bueno, ustedes ya seguramente saben acerca de las fases de la creación, pero me gustaría detenerme en algo que es muy importante, que tiene que ver ahora con el hombre, con la creación del hombre, y lo que ocurre en la caída, en la desobediencia. En el versículo 11 del primer libro del Génesis dice, después dijo Dios, produzca la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y así fue, o fue así. Es decir, que Dios le ordena a la tierra. Dios, ¿qué hace? Su palabra es soltada sobre la tierra. ¿Saben lo que es la tierra? Es como un delivery. ¿Vieron cuando uno pide una pizza en el delivery? Me dice, por favor, ¿sí? ¿Qué hace el delivery? Va, busca y lo trae. O sea, la tierra se limita a obedecer la voz de Dios. Es decir, lo inanimado, las cosas creadas le obedecen a Dios. Dios le dice a las aguas, produzcan peces, animales marinos, aves que vuelen en los cielos. ¿Y qué hace el agua? Es el delivery. Produce lo que Dios le ordena. Es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Por el poder de su palabra. El poder de su palabra. Y escuchen, por favor, esto es sumamente importante para todos los días de la vida. Todo es con su palabra. Y todo es por su palabra. Y todo es en su palabra. Todo. Absolutamente todo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene mucho poder. Mucho más poder del que nosotros podemos dimensionar. Es la palabra de Dios. Ahora, no es la profecía, no es el buen deseo de una persona que le dice, no. Estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios, que no vuelve nunca, jamás vacía. ¿Me siguen? Bueno, este es un principio que a mí me gusta llamarlo el principio de permanencia. ¿Qué ocurriría que Dios le dice a la tierra que produzca hierba verde y los árboles no quieren estar en la tierra, los árboles quieren estar en el agua, por ejemplo? ¿Qué ocurriría? Imposible. ¿Qué ocurriría si Dios le da orden a las aguas para que estén los peces, que su sustento, su fuente de vida son las aguas, los peces quieran salir? Ridículo, se mueren. Entonces, hay una fuente de vida establecida por Dios, de la cual nadie se puede salir. Ningún ser creado por Dios. Por eso, ahora vamos al capítulo 2 de Génesis, donde Dios dice maravillosamente en la famosa frase, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre. En el primer capítulo habla acerca de la creación del hombre. En el segundo es como el segundo relato, se lo llama también el segundo relato, porque acá dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién habla Dios? ¿Con los ángeles? ¿Con quién está hablando? Dice, hagamos, no dice, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza. Con el Espíritu Santo. ¿Cuántas con el Espíritu Santo? Con la Trinidad. Es la Trinidad, otra vez, ahí. Sí. Ahora noten que para hacer las cosas, para crear todo lo que nosotros entendemos y vemos, Dios le dio un orden a la tierra, al agua. Y para crear al ser humano, dijo, hagamos al hombre. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden por qué el hombre es la corona de la creación?
¿Entienden por qué el hombre es corona y señor? Por eso lo mandó a señorear sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre los animales de la tierra. El principio del señorío tiene que ver con esto, con que Dios dijo, hagamos, no le dio orden absolutamente a nada, habló a sí mismo y de la tierra formó un humano ser, un ser humano. Y a diferencia de los animales, ¿qué le puso al hombre? ¿Qué es lo distintivo de lo animal? ¿Qué es lo distintivo? El Alma. soplo. El soplo de Dios. Al soplo. Y fue el hombre un alma viviente. Es decir, que el humano ser o el ser humano se distingue de las criaturas, sobre todo de los animales, porque tiene algo que no tienen los animales, definitivamente. Y no hay un eslabón que una al animal y al ser humano, no existe. Esa es otra especulación de pseudocientíficos que quieren asociarlo a eso. Que no existe, pues si no, en la creación ya hubiera existido, o sea, Dios lo hubiera hecho, dijo, bueno, hagamos al mono y del mono hagamos al primate y del primate al ser humano. Y no fue así. Es una creación distintiva, totalmente diferente, hecha con sus propias manos, hizo un muñeco de barro y sopló sobre él. Bien, algunos aspectos de la imagen de Dios. Dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios? Si Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Por qué dijo a imagen y semejanza? Porque ahora ese imago Dei, el imago Dei en griego es la imagen de Dios, es lo que lo va a conectar con la eternidad. Es decir, que el ser humano, lo que lo liga a Dios es el espíritu, cosa que no tiene ninguna otra cosa creada. El ser humano fue inyectado, fue inyectado el soplo de Dios, el espíritu, para que pueda ligarse a él, para que pueda tener comunión con él. Todo ser humano, todo hombre sobre la faz de la tierra, tiene una carencia, tiene un vacío existencial, porque no tiene relación con Dios. Tiene el espíritu, pero no tiene la conexión. No conoció a Cristo, estoy hablando de gente que no conoce al Señor, ¿no? Que no tiene relación con Dios. Al no tener esa relación, le falta algo que es el principio de permanencia. ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca del principio de permanencia? ¿Qué dijo Jesús en Juan 15? ¿Ustedes qué son? Los pámpanos. ¿Él qué es? La vid verdadera. ¿Qué dijo Jesús? Alejados de mí, nada pueden hacer. Absolutamente nada. Es el principio de permanencia. Hoy el ser humano, incluso el cristiano, alejado de Dios, nada puede hacer. Bueno, eso es lo que lo liga a Dios y lo distintivo con las demás criaturas. Entonces, tiene la imagen de Dios, tiene espíritu, es un ser moral, es un ser racional. Es decir, vamos a numerarlo. Es un ser espiritual, es un ser moral, es un ser racional. Fue puesto en el jardín del Edén para señorear, para trabajar, recuerden, porque no es una maldición el trabajo. Escuchen ¿cuántos hay de novio por acá? ¿Alguno está de novio? Levanten la mano los novios. Bueno, antes de mujer le dio trabajo el Señor a Adán. Entonces, es sumamente importante el trabajo desde el principio, porque hace a la autoestima del ser humano. No se puede vivir sin trabajar. No es una maldición. Lo que vino es el trabajo forzado después de la caída, pero el trabajo es una bendición. Es decir,
para que nosotros nos sintamos realizados, para que el ser humano se sienta realizado, tiene que trabajar. Sumamente importante. Bueno, seguimos con las características de Adán y la imagen de Dios en él. Entonces, aunque fue creado del polvo de la tierra, que también de alguna manera nos enseña que tiene relación con las demás criaturas, pero la distinción es esa, que es un ser superior. Por eso, es sumamente abominable cuando el hombre se inclina a imágenes, cuando adora imágenes, porque él es superior a las imágenes. Él fue creado como un ser superior para señorear. ¿Cómo un hombre se va a inclinar a una estatua, algo inanimado, algo que no tiene vida? Eso es lo que la gente no entiende. Bueno, vamos, porque si no vamos. Entonces, dijimos 4 aspectos: soplo de Dios, o 3. Ser moral, ser espiritual, y algo sumamente importante. Libre albedrío. Libre albedrío. Sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios le da al hombre el poder de elección? ¿Por qué creen ustedes? ¿No hubiera sido más fácil y no hubiera sido, no es teológicamente correcto lo que voy a decir, ahorrarse un dolor de cabeza en haber hecho robots, por ejemplo, que le obedecieran, que lo adoraran, que todos fueran a la iglesia, que ninguno falte, que ofrendaran? ¿Por qué ese aspecto tan importante como el libre albedrío para el ser humano? ¿Saben por qué? Para que podamos volver a elegir estar en la presencia de Él. Tiene que ver también con eso, claro, claro. Pero que de su propio corazón, de su propia voluntad, el hombre pudiera adorar y tener comunión con Dios. Por eso aparece en el jardín, en medio del jardín, o en el jardín, mejor dicho, 2 árboles. Y en el medio, uno intocable. ¿Eh? Ya estamos en el capítulo 3, ¿no? ¿Cuál es el árbol que no tienen que tocar ni tienen que tocar? Hay 2 importantes. Hay muchos árboles de los cuales pueden comer y tomar y hacer lo que quieran con los árboles, pero hay uno en especialmente del cual no pueden tomar, que es de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, de todo. Pero también estaba el árbol de la vida. ¿Y qué simboliza el árbol de la vida? ¿Alguien sabe? El árbol de la vida simboliza a Cristo. Jesús. ¿Sí? El árbol de la vida simboliza a Cristo. Por eso, cuando ellos pecan, dijo, no los tengo que sacar del jardín porque no vaya a hacer cosa que ahora tomen del árbol de la vida, coman del árbol de la vida y vivan eternamente. Porque el único que da vida eterna es Cristo. El único que da comida, sustento para vida eterna es Cristo. Entonces el árbol de la vida simboliza a Cristo, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba ahí ¿por qué razón? ¿Por qué propósito? Para probar la obediencia. Si yo te doy poder para elegir, si hoy querés escuchar esta clase o irte, seguramente vas a querer irte. Yo lo asumo, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Pero es de tu corazón y de tu voluntad que vos puedas elegir. Que puedas elegir. Y eso es algo maravilloso en el ser humano.
Por eso Dios no digita al hombre. El hombre no es una marioneta. Le dio... Pastor, Sí. Dios es muy respetuoso desde el momento que también pide permiso para entrar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón y demás. De la voluntad. Pero de todas maneras él tiene poder para hacerlo o no hacerlo. Sí, Por exactamente. supuesto, claro, claro que sí. Sin embargo, está bueno lo que dicen, está muy bien lo que dicen. Sin embargo, él le dio esa característica, puso esa característica en el ser humano. Elijan. Ustedes eligen. Dios le dio decisión al ser humano para elegir, ¿no? También para ver si volvían a Dios o no volvían, digamos, que no era como que los tenía que manejar Dios, sino que tenían que decidir si volver o no a Dios, volver al Creador o no. Exactamente, Guillermo, exactamente. ¿Y ese libre albedrío sigue vigente hoy? Sí. Sí, sí sigue vigente porque tenemos decisión de decidir todavía como antes. Sí, sí, tal cual. Pregunta. ¿Ustedes creen si no van a la iglesia, Dios se va a entristecer? Si ustedes no cantan, si nosotros vamos a la iglesia y no cantamos, ¿Dios va a ser puchero? ¿Va a ser... ¿Ustedes creen que si nosotros no sigue ofrendamos siendo o no Dios. diezmamos, si no No, diezmamos, porque Dios no necesita nada, nada de nosotros necesita. eso es... Nosotros necesitamos de Él. Exactamente, exactamente. Por eso el principio... Dios no necesita de nosotros, es al revés. Digamos que si fuera por Dios, Dios es dueño de todas las cosas como Señor y Creador de las cosas. Entonces, en realidad, el que necesita somos nosotros porque Él es dueño de todo, en realidad Él es el Creador. El día que nosotros pensamos que somos imprescindibles para Dios es el día que nosotros caímos. Realmente, no entendimos nada. Ni siquiera somos dignos de llamarnos cristianos. El día que nosotros pensemos que Dios necesita de nosotros, estamos perdidos. Dios puede hacer hablar un burro. Dios puede hacer hablar a las piedras. Lo que sí, como este no es un reino de demandas, es un reino de devoción, todo lo que hacemos es función al amor que sentimos por Él. ¿Qué podríamos estar haciendo ahora nosotros? Yo, por ejemplo, ¿qué podría estar haciendo? Cualquier otra cosa. Pero elegimos la mejor. Yo creo que hoy tomé la decisión correcta. Podríamos estar en cualquier otra parte, pero elegimos el mejor lugar. Porque no hay mejor lugar y momento que aprender de Él, que recibir de Él. Pero bueno, seguimos. Porque ahora viene la prueba, ahora viene la tentación. Dios le dijo, no tomen. Tienen todos los árboles a su alcance, todos, absolutamente todos. ¿Y cuál? Pero bueno, se introdujo en el huerto un personaje que nosotros conocemos bien, que es la serpiente antigua, no dice que es Satanás, Génesis. Moisés no dice que es Satanás, lo dice Apocalipsis, que es la serpiente antigua, que es el tentador. Ahora, miren que estamos hablando de aproximadamente más de 6.000 años y todavía sigue trabajando, así que tiene mucha experiencia el fulano, ¿ok? Pero en nosotros está el que lo venció. En nosotros está el que lo venció. Por eso entra astutamente a seducir ¿a quién? Capítulo 13. A Eva. ¿Por Al qué? hombre, a la mujer. ¿Por qué mujeres? A las mujeres que están presentes hoy acá, ¿por qué tienta a Eva y no tienta a Adán? Porque son más sensibles. Más débil. Tenemos debilidad. Tal vez. Falso. Somos más débiles. No Porque somos Adán fue débiles. elegido como administrador del Edén, Dios le entonces era habló como a el Adán, no a jefe. Eva. No le dio la orden a Eva, le dio la orden a Adán. Bien, Patricia. Bien, Patricia. El portador del mandamiento
El portador de la instrucción era Adán. Y el responsable de enseñarle a su esposa era Adán. La mujer estaba, si vamos al caso, desprotegida en términos de conocimiento. Entonces empieza a argumentar cosas que no tienen nada que ver, porque encima dice, no, dijo Dios que no podemos comer ni tocar este árbol. No dijo Dios que no podían tocarlo, dijo que no podían comer nada más. La tentación es un proceso. No es de un día para el otro. Es un proceso. Porque es como Satanás trabaja. Dice, con que Dios os ha dicho. Miren cómo siembra la duda, ¿no? El terreno de Satanás es la duda. Con que Dios os ha dicho. Porque dice, ustedes no saben que el día que coman de este árbol, serán igual a Dios. Van a conocer lo que es el bien y serán igual a Dios. Miren qué oferta que tira. Miren qué oferta que tira. Bueno, tenemos que seguir. Ustedes conocen el proceso, saben lo que pasó, pero no menos sorprendente es la actitud del hombre y la mujer, porque se quieren esconder de Dios. Y eso es algo que no puede ocurrir. Jamás. Ni en esta vida, ni en la eternidad. Claro, conocieron el bien y el mal, se vieron desnudos. Y hasta ese momento, miren, nosotros los hombres nos hubiéramos ahorrado un montón de plata si seguíamos con el perfil del Edén, porque nuestras mujeres no se comprarían ropa, ni zapatos, ni cartera. Andaríamos todos como Adán y Eva. ¿Imaginan el ahorro que tendríamos de, bueno, un tema sensible, pero seguimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Se vieron desnudos. La vergüenza. Comienza a ocurrir algo muy interesante. Se descubre la culpabilidad y la vergüenza. Perdón, ¿eh? Y ahí comienza la grieta. Esa es la ruptura. Por eso son echados del jardín del Edén. Ahora, piensen por un momento esto. Lo que perdieron y lo que perdimos. Nosotros cuando leemos el relato de la desobediencia del hombre, nosotros tenemos que meternos ahí en el Edén. Nosotros estuvimos ahí. Por nuestra sangre, por nuestro torrente sanguíneo, corre todavía el pecado original. Pero en un nuevo nacimiento y con la esperanza de la redención. Pero todos nosotros estuvimos ahí. ¿Qué hace Dios? Instituye algo tan sagrado como la familia, el matrimonio. El primer sentimiento parece negativo es que el hombre se encuentra solo, porque todos los animalitos, que por otro lado hay que decir que era sumamente inteligente el hombre, ponerle nombre a todos los animales no era cosa fácil, para nada. Tenía que tener un desarrollo intelectual, hasta hoy dice la Escritura, tienen esa característica los animales. Y como se ve, Dios nota que el hombre se encuentra en ese sentimiento de soledad, le da la ayuda idónea. ¿Cómo se llama en ese momento la ayuda idónea? Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo se llama? No se llama Eva. No se llama. Mujer. Varón. Varona. ¿Mm? Varona. Él es Adán, él es varón y ella es varona. ¿Y de dónde salió la varona? ¿La hizo Dios con las manos? De una costilla de Adán. De la costilla del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con el sentido de pertenencia? Perdón. ¿Qué tiene que ver con la idea que veníamos mencionando recién? ¿Qué piensan ustedes? Que si salió de la costilla fue para estar protegida por el hombre, ¿no? Porque está debajo del brazo. Está como protegida. Pero yo hice otra pregunta. La siguiente La pregunta, pregunta
En uno con solo. el tema. Disculpe. Serán una sola carne. Que la mujer Una es sola parte carne, del claro. hombre, Pertenece. le pertenece al hombre, es parte del hombre. Exactamente, permanentemente Adán andaría sacando pecho por el jardín, desnudo, ¿no? Porque no tenía nada, pero bueno, diciendo, ella es parte mía y yo soy parte de ella. Porque dice la Escritura que en el Señor no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, no hay gentil, todos somos uno en Cristo. Entonces, Él no es más importante que ella y ella no es más importante de él, porque mutuamente se pertenecen. No existe el feminismo, no existe el machismo, no existe el patriarcado, ¿no? En el cristianismo no existen esas cosas. Todos tenemos sentido de pertenecer, sobre todo cuando somos una sola carne. Y exclusividad, suma exclusividad. Y además, dice, tienen que dejar padre y madre y unirse, dejar todo lo demás para ser uno. Bueno, se instituye el matrimonio. ¿Qué es la institución más importante? Si no existe el matrimonio, no existen las demás instituciones. Es la institución madre. Sin matrimonio no hay hijos, si no hay hijos no hay colegio, si no hay colegio no hay ejército, si no hay ejército no hay empresa, si no hay empresa no hay nación, no existe nada. La base, la importancia de la institución madre es esta, la base de la comunidad es esta, es el matrimonio. Por eso el enemigo es donde ataca y donde quiere socavar. Pero los cristianos nos tenemos que levantar en contra de eso. Y tenemos que honrar esa institución tan sagrada. Pero seguimos, tenemos que seguir, porque tenemos un montón por delante. Vamos por el capítulo 3. Son 50 de Génesis. Nada más. Pero síganme ustedes que no los voy a defraudar. Entonces, comienza a establecerse en el lugar donde era un pedazo de Dios, un pedazo de cielo en la tierra. Miren, más o menos tenemos que pensar en el Edén, en el jardín del Edén, así. 50% tierra y 50% sobrenatural. Porque dice que Dios se paseaba por el Edén. ¿Pueden imaginar eso? No, yo no puedo imaginar eso. Él se paseaba. Hablaban cara a cara. Tenían comunión personal ahí. Dice, bueno, oí tu voz en el jardín, tuve miedo y me escondí. Porque la desobediencia y el pecado y el haber comido del fruto prohibido trajo, que no era la manzana, definitivamente, trajo eso. La separación, pero por parte del hombre. Enseguida, inmediatamente, ¿qué hace Dios? Dios prepara un plan de redención. Porque a Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios hace un ambiente especial. Crea un ambiente especial para que el hombre se desarrolle, viva feliz, tenga comunión con Dios y con su esposa. Pero dice, ahora que conocen el bien y el mal, no pueden tomar del árbol de la vida porque van a vivir en pecaminosidad eternamente. Con lo cual, deducimos que nosotros íbamos a ser eternos, estábamos destinados a ser eternos, pero por el pecado original ya no lo somos. Vamos a ver cómo la generación antediluviana vive muchos años y después los años van en descenso. Por eso, cuando nosotros contemplamos y vemos la maldad de que va en crecimiento, la corrupción, los achaques físicos, las enfermedades, Dios no creó al hombre para vivir de esa manera. El diseño original de Dios era que viviera eternamente. No tenía que sacar turno para el odontólogo, para el traumatólogo, para el proctólogo, para el ginecólogo. No había problemas ahí, era todo
el cielo en la tierra. Pero bueno, esta desobediencia trajo a la ruptura y viene la maldición, un proceso que también es un proceso de maldición. ¿Sobre quién? Sobre la serpiente, sobre la tierra y sobre la mujer. Porque a partir de ahora va a dar a luz con dolor de parto. Y aparece la primera promesa mesiánica, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. ¿Sí? Es una mirada de Dios profética a la cruz del Calvario. Es lo que ocurrió el día que Jesús fue llevado a la cruz y donde venció a Satanás, a la muerte y al pecado. El protoevangelio. Esto es la primera promesa mesiánica. Esto no se tiene que olvidar nunca, porque es un versículo sumamente importante. Génesis 3:15, primer promesa mesiánica. Pero bueno, ellos son echados del jardín, son expulsados del jardín, y un ángel está como guardia para que ellos no vuelvan. Lamentablemente, hipotecaron el futuro de la humanidad y hoy nosotros somos parte de la naturaleza adámica, pero en Cristo pertenecemos a la naturaleza divina también. Así que hay una dualidad en el ser humano, que es el viejo hombre y el nuevo. Eso va a ser permanentemente hasta el día que nos encontremos con Jesús. ¿Sí? Bueno. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Muy interesante, profesor. Qué lindo. Bueno, entonces, comienza la primera civilización. Adán y Eva. Ahora, miren, a partir de este capítulo, no es más varona, es Eva. ¿Se dieron cuenta? A partir de ahora, no es más varona, es Eva. Eva significa hija, madre madre de los vivientes. Varona significaba un coequipo con Adán. Entonces, probablemente si le preguntaban antes de la caída, Adán decía, es parte mía. Y si le preguntan después de la caída, es la madre de los hijos. ¿Entienden la diferencia de cómo se alteran los valores, los principios y los conceptos después de la caída? La diferencia es abismal. A pesar de que ya tienen un plan de redención, porque Dios provee, se sobreentiende, no lo dice ahí, pues ellos se visten de pieles de cordero que proveyó un animalito para que muriera, para, digamos, cubrir sus pecados, y comienzan ahora a procrear, que es el único mandamiento que no desobedecieron, porque siguieron teniendo hijos e hijos e hijos y todo. Dice que al nacer Abel y Caín, el capítulo 4, ya tenían una noción de la ofrenda, de la adoración, ya tenían una noción porque los dos van a ofrendar al Señor. Había noción de, aunque no menciona la palabra altar, que aparece recién en el capítulo 6 con Noé, ya iban a ofrendar, ya tenían un lugar donde ir y por lo menos ofrendar. Dice la Escritura en el capítulo 4 de Génesis que uno ofrendó del fruto de la tierra, de los vegetales. Y Abel, ¿de dónde? Caín del fruto de los vegetales y Caín de lo mejor del ganado. De la casa. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué vio Dios? ¿Qué fue lo que ve Dios? El corazón de cada uno.
el relato del capítulo 4 dice, vio a Caín y a su ofrenda, y después dice, vio a Abel y a su ofrenda. Es decir, no están mirando a la ofrenda, están mirando la actitud del corazón. Porque no tiene que ver la ofrenda, lo que tiene que ver, aunque sí es importante, después lo vamos a ver en la ley levítica, lo importante es la disposición del corazón. Desde el principio fue así, sigue siendo de la misma manera. Por eso cuando la viuda está ofrendando y no da nada, porque no da nada monetariamente, pero da todo, porque lo que da, lo da de corazón. Es un principio es un principio de adoración, un principio de ofrenda. Ahora, lo loco, extraño, perdón, es que el primer asesinato se haya producido por motivos religiosos. De todas maneras, Caín se levanta por envidia sobre su hermano, lo matan. No vamos a leer porque si no, ustedes lo tienen que leer en su casa, el capítulo 4 completito, ¿sí? Y de todas maneras, Dios pone una señal sobre Caín. Para que porque él dice, cuando me vean errante, porque va a empezar a divagar, me van a matar. Pero Dios pone una señal sobre, no se sabe qué es. Es algo muy simbólico, pero por lo menos para que nadie ejerza violencia sobre él, nadie lo mate. Una especie de protección. Dios actúa con misericordia sobre Caín, a pesar de haberse levantado contra su hermano. Y con este principio de asesinato y de homicidio comienza un germen, comienza una evolución de gente sumamente violenta que se levanta, que es la primera civilización, que era una civilización sumamente desarrollada intelectualmente y para las invenciones. Jubal fue el padre de la agricultura, pero además fue inventor de instrumentos musicales. Jubal. Estoy en el capítulo 4 de Génesis. Tubal-Caín inventó herramientas y armas. Comienzan ya. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Tiene. Creo que hacer una pregunta, pero bueno, no. Después la hago, si no. Adelante, ¿quién tiene una pregunta? Digan. Bien, yo quería hacer una pregunta, pero si no, después la hago al final, como usted diga. Ahora, no hay problema. Bien. Algo que me resulta, me llama mucho la atención en las dos partes es que Dios sigue teniendo comunicación con Caín al ver de todos modos la ofrenda esta en su corazón. Él se sigue comunicando y sigue teniendo esta conversación como la tuvo con Adán y Eva. Si bien ellos ya habían caído y ya habían comido del fruto, Dios es omnisciente, omnipotente y todas estas cualidades que tiene Dios. ¿Por qué vemos, o sea, yo le hago la pregunta, pero bueno, usted no sé si tendrá la respuesta o no. De todos modos, Dios no interviene cuando la serpiente quiere hablar con Eva o empieza a hablar. ¿Por qué Dios no interviene ahí? Y bueno, después de que ya comete el pecado y todo esto, Dios de todos modos le sigue preguntando qué están haciendo, qué pasó. Esa es mi pregunta. No veo tú. ¿Dónde estás? No te veo. No te tengo la. Bueno, no importa. ¿Cómo es tu nombre? Priscila de Punta Alta. Ah, Priscila. Bien. Bueno, es una gran pregunta y está dentro del misterio existencial de la iglesia y que la iglesia probablemente se esté preguntando esto durante años. La razón por la cual entra Satanás al jardín del Edén tiene que ver también con el libre albedrío, que Dios le permite eso. Dios podía no haberlo permitido. Lo que pasa es que acá lo que está en juego en realidad es una simple prueba de obediencia nada más de parte del hombre. Y a veces es muy difícil entender, y acá hay una gran pregunta que
un gran rabino, un escritor rabino, la formulaba y decía, o Dios es poderoso o es bueno. No puede ser las dos cosas. Porque si es bueno, ¿por qué permite tantas cosas? Es bueno, pero no tiene poder para evitarlas. Y si es poderoso y permite esas cosas, no es bueno. Y es el dilema de mucha gente, pero en realidad Dios es bueno y Dios es poderoso, las dos cosas. Este escenario que nosotros vemos acá, que ocurre en el jardín, es una simple prueba de obediencia, nada más. Es decir, que si ella hubiera, o mejor dicho, si él hubiera instruido a su esposa como correspondía, y ella hubiera estado bien dotada y preparada para afrontar la prueba, salían airosos, estaríamos todos en el jardín ahora. Sin esta gripe, sin esta tos, sin tanta ropa que incomoda. No sé si de alguna manera te contesté. Sí, bien. Sí, Total o o sea, parcial. sí. Bueno, muchas gracias por intervenir. Muchas gracias. Bueno, entonces dijimos, Jubal, padre de agricultura, inventor de instrumentos musicales. Carlos, ¿viste? Alguien inventó los instrumentos, Carlos de la Prida, ¿viste? En buena hora, buena hora. Y yo tengo que poner, bueno, no. ¿Perdón? Alguien hizo una pregunta. Bueno, y entonces tuvo Caín, herramientas, armas, y es el incipiente comienzo de la industria de alguna manera, ¿no? Con Tubal Caín. Ahora, yo tengo una teoría, yo creo que la civilización, incluso Adán, era sumamente, pero sumamente inteligente, pero lejos sumamente inteligente. Lo que hubo ocurriendo a medida que fue pasando el tiempo es que fue decreciendo esa inteligencia y esa capacidad que tuvo el hombre original. Porque esta generación es brillante, para la época es brillante. Ahora, en Cristo, en la nueva naturaleza, ustedes saben que nosotros podemos desarrollar nuestra capacidad, porque Dios nos ha dotado de talentos y de dones que lo podemos desarrollar y pueden crecer. Y podemos, de alguna manera, como volver, de alguna manera, a esa época, a que el hombre pueda ser, desde lo intelectual, desde la invención. Ustedes saben que los premios Nobel de 1990 hasta acá, el 80% es de gente creyente, salvo los de literatura y los de la paz, que a veces se la dan a Barack Obama, que invadió Irak un montón de veces, o a Bob Dylan, que, bueno, pero que de literatura y de paz, pero los de ciencia, los Nobel de Ciencia, el 80% del año 1990 hasta acá, más del 80% es de gente creyente, judía, protestantes evangélicos. De hecho, uno de los premios Nobel, de los primeros premios Nobel notables de protestante evangélico fue Francis Bacon. Es decir, que nosotros en el Señor, volviendo de alguna manera al original, como es que Dios nos quiere, el Espíritu Santo, es el trabajo que quiere ejercer en nosotros, podemos desarrollar nuestra capacidad y nuestra mente para invención y para... Bueno, Francis Bacon, sí, Francis Collins. Francis Collins es el padre del genoma humano, por ejemplo, y es del siglo XXI. Francis Collins, el padre del genoma humano. También creyente, protestante, evangélico. Bueno, comienza entonces de alguna manera que aunque esta generación era brillante y muy de muchos inventos, de creatividad sobre todo, de todas maneras excluía a Dios, no tenía a Dios en sus planes, ¿no? Por eso se levanta un tal Lamec que
fue el primer polígamo, de alguna manera manchando la divina institución que Dios había establecido, y se jactó de su violencia. Dijo Lamec 4, 23 y 24, miren, de Génesis. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Silá, escuchen ahora mi voz. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Recuerden, Dios había puesto una señal sobre Caín para que nadie lo toque. Y dice, si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70, es decir, contraduplica la apuesta. Levanta muchísimo la vara en términos de violencia. Y cuando iba increyendo la violencia, es donde Dios levanta un sustituto, porque parecía que Satanás iba a ganar por la fuerza bruta. Levanta Rubén, un sustituto. Sí, con ese 70 veces 7 puede ser un hebraísmo que significa siempre. es lo que Jesús le dijo a Pedro para perdonar. Sí, tiene que ver con eso. Exactamente. No está hablando de 490, está hablando de para siempre. ¿Sí? Porque es muy difícil contar las ofensas a veces. Es muy difícil. Bueno, pero entonces, cuando parecía que Satanás iba ganando por la fuerza bruta, Dios levanta un sustituto para Abel, que es el famoso Set. ¿Sí? Set significa sustituto. Y de alguna manera para perpetuar el linaje de la mujer, aquella promesa que Dios había hecho después que el hombre y la mujer caen, de alguna manera tiene que ver con eso. Y Set dice que a partir de ese momento los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Me encanta eso, esa declaración. A partir de Set comienza como a reflorar otra vez la invocación a Dios. Quiere decir que estuvo cortada. Quiere decir que los hombres no invocaban a Dios. Quiere decir que la violencia había ganado, que la maldad iba creciendo, pero a partir de Set los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Bueno, ¿cuántos años vivió Adán? Vieron que eran longevos, ¿no? Vieron que se vivía entre 900, 969 años, el hombre más longevo que fue Matusalén. Ustedes tienen una lista en el capítulo 5 de los hombres que es muy monótona. Dice, nació, engendró hijos e hijas y murió. ¿Sí? Y así. Pero llega, por ejemplo, simplemente para tomar el dato de Adán. Adán 5.4 dice, y vivió Adán 130 años. Y dice 5.3 de Génesis, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó Set, el sustituto de Abel. Y fueron los años de Adán todos 930 años y murió. 930 años, pero a los 130 lo tuvo a Set. ¿Por qué este dato? ¿Por qué lo traigo este dato al debate mejor dicho, al conocimiento? Porque todo el mundo se pregunta cómo se multiplicó la humanidad. ¿Se dieron cuenta? La gente dice, y se casaban entre hermanos. ¿Escucharon eso? Y la verdad es que no había no hermanos. No existía el concepto de familia, y lo que después se establece en la ley, el no casarse entre hermanos, ahí no existía. Estamos en la etapa antediluviana. Y algunos teólogos dicen, bueno, pero había otras poblaciones. No había, si no, Dios lo hubiera dicho. Pero bueno, es la duda muchas veces que tienen las personas de saber cómo se fueron multiplicando. Bueno, ¿saben cómo se fueron multiplicando? No hacían otra cosa que multiplicarse. Por eso, dice, si uno lee, es monótono, dice, nació, creció, engendró hijos e hijas y murió. Con lo cual,
el único mandamiento que respetaron a rajatabla fue el de multiplicarse. Ese mandamiento lo practicaban todo el tiempo, todo el tiempo. Y evidentemente, al vivir tantos años, entre 900 y más, la salud era sumamente óptima, ¿no? No había contaminación, no había contaminación en los alimentos, pero así es como se multiplicaron. Bien, vamos con ahora, no vamos más, no tuvimos recreo, entonces vamos a hacer una cosa, por favor, necesito que lean el capítulo del 5 al 9, porque ya me pica demasiado la garganta. La generación de los antediluvianos, la corrupción humana, el dolor divino, la construcción del arca, hasta el capítulo 10, hasta la dispersión de las naciones. Estos capítulos que vamos a ver la próxima clase son sumamente importantes. El relato del diluvio, lejos de ser un mito como se ha creído y han querido instaurar, de hecho el arca sigue estando todavía en el monte Ararat, partes del arca sigue ahí, pero la cronología de Noé en el arca, me gustaría, por favor, que esa la traigan escrita. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Porque llovió 40 días, noches, pero ¿cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Sí? Bueno, ¿me dan libertad? Necesito ir a tomar Pastor, Sí. disculpe que se cortó la cronología. Del arca. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé con la familia en el arca? Las 8 personas en total. Noé, Cam, Sem y Jafet y sus esposas y la esposa de Noé. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en el arca hasta que descendieron del arca? Bueno. Pastor Rubén, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Hoy, porque no lo quería interrumpir, hoy en el capítulo 4, hablábamos del capítulo 4, que Caín mata a Abel, dice, y Caín le dice a Jehová, es grande el castigo para ser soportado, y he aquí que me echarás hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera que lo hallare, ¿quién? Porque en realidad estaban Adán, Eva, Caín y Abel. Sí, pero no, claro. Se sobreentiende que la familia iba a crecer. Se sobreentiende que o sea, no son los personajes que aparecen, son los importantes. Pero hubo seguramente otros. Yo sé que Abel y Caín y Abel son los dos que se nombran como primeros. Pero hubo otros. No significa que no hubo otros. Sí, Set es el sustituto. Pero como Caín probablemente han tenido otros hijos. Porque ahora vamos a como a trazar dos líneas, la de Caín y la de Abel, que es la que continúa Set. Pero seguramente que mucho del espíritu y de la actitud de Caín siguieron naciendo. Bueno. Sí, de todos modos, por ahí, antes de Caín y Abel, porque no dice que fueron los primeros. Claro. El mandato fue dado que fructifica en la tierra en el versículo 1, creo que 26 o 27 por ahí. Y desde el 1.27 después los nombra a Caín y Abel. ¿No es así o algo parecido? Mirá. O sea, se asume que en ese lapso tuvieron hijos, pero que, como usted dice, no son nombrados. Nadie puede decir, porque como menciona Caín y Abel, nadie puede decir que tuvieron trillizos o cuatrillizos o quintillizos u 8 de una sola tanda, no, y después siguieron, al otro año siguieron teniendo, y porque era, de hecho, multiplicaron y llenaron la tierra.
Pero tal vez el primer año eran ellos dos y algún otro más, y después siguieron naciendo en los otros años y así sucesivamente. Es muy apasionante y uno va encontrando preguntas que no lo dice la escritura. Hay cosas que en la escritura no aparecen, pero sí aparecen los personajes principales, los que de alguna manera Dios quiere resaltar para contar la historia y llevar a cabo el plan, sobre todo el plan de redención. ¿Mm? Muy buenas las preguntas, Pastor, muy buenas las preguntas. pastor, una pregunta sobre los libros que mencionó al principio. Sí, Humberto. No alcancé a anotar bien, yo quería conseguirlos, ¿no? Los libros. Bueno, los tengo Pablo Hoff, ¿cómo se escribe Hoff? ¿Con H? H.B. Carroll. Génesis, Ajá. H.B. Carroll. El primer tomo es Génesis, solo Génesis. El bien. segundo es Éxodo y Levítico. Es el segundo tomo. Y el tercero es Números hasta Ruth. Estos Números hasta Ruth. Hay mucha literatura, hay muy buena literatura. Lo que pasa es que muchas veces ustedes cuando van a seguir aprendiendo y van a tener mejor percepción de las doctrinas, a veces hay adventistas, bautistas, en fin, y a veces hay que saber discriminar en algunos escritos. ¿Sí? Pero Y mencionó a Pablo Hoff. Pablo Hoff es el de Pentateuco, el de base. Ajá. Este es el de base. Listo. Pero que ustedes Listo. tienen el PDF. Seguramente les llegó el PDF. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. Si no, pídanlo. Sí, nos pasaron. Ah, bien. Sí, lo tenemos, pastor, sí, Lo sí. tenemos, lo tenemos. Bien. Bueno, gracias por la paciencia. Oremos, oremos. Yo estoy muy... Pastor, una pregunta. ¿Todo lo que usted leyó ahí de la clase lo va a pasar o no? Está grabado. Perfecto, gracias. Cuando baje el drive, se lo envío. Y el que lo quiera utilizar para lo que... Si tuvo alguna desconexión o algo no entendió. Porque a mí acá me quedaba entindado usted y me perdía la mitad. Bueno, no, quédense tranquilo que justamente lo grabamos para eso. Lo único que van a tener la tortura de volverme a escuchar, lo siento. No, eso es una bendición porque saca más de lo que aprendimos también en clase, más apuntes. Así que quédese tranquilo. Bueno, oramos, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias por este encuentro, esta conexión que es una conexión divina, Señor, donde vos estuviste con nosotros enseñándonos. Te pedimos que nos des más capacidad de entendimiento, de comprensión. El contexto de la escritura es un contexto eterno, Señor, pero te pedimos por lo menos que nos des la capacidad de aprender y seguir aprendiendo de tu palabra, sobre todo no para intelectualizarlo, sino para poner por obra, para extender tu reino y para que tu gloria se manifieste donde nosotros nos movemos. Bendecí la familia de mis hermanos, bendecí sus congregaciones, bendecí sus reuniones, que siempre seas el protagonista y el Señor en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones. El próximo jueves. Bendiciones, pastor. Saludo a la pastora Flores. Bendiciones, Que se muchas gracias. mejore. Que se mejore, pastor. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.